Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia del tema 2 de Ciencias Integradas. Energías en la naturaleza. En la videoconferencia anterior vimos una introducción con las principales partes del tema número 2 de Ciencia Integrada. Hoy vamos a tratar de ahondar un poquito más en algunas propiedades que son relacionadas con las sustancias puras. ¿Por qué? Porque esta parte de sustancia pura tiene mucha relación con las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Todo lo que son gases, agua, elementos como el fregón, el R134, ¿verdad? Que tienen que ver, ¿verdad? Con muchos de las propiedades relacionadas con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? La próxima videoconferencia vamos a tratar específicamente lo relacionado con la primera ley de la termodinámica. Pero por ahora vamos a ver, para que entiendan, ¿verdad? Porque es importante la parte, conocer las características de una sustancia pura. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega para el 30 de noviembre. Y posteriormente la actividad evaluada número 2 tendrá fecha de entrega el 17 de diciembre, antes de salir de vacaciones para regresar en enero. ¿Okay? Esas dos actividades forman parte del segundo corte del semestre 2022-2. Ok. Cualquier duda que tengan a preguntar, por favor, la pueden hacer a través del foro o al WhatsApp del celular 0414-511-2518. Sin más preámbulos, vamos a dividir la pantalla para cargar la presentación. Aquí ya tenemos la presentación. Ok. Energía en la naturaleza. Perdonen, me equivoqué un poco acá. No es la primera ley, sino sustancia pura. Ok. Aquí tenemos entonces la presentación. Sustancia pura. Ok. Vamos a ver una definición de lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable. Sus propiedades no se alteran, ¿verdad? Cuando cambian sus fases. ¿Ok? Entonces, una sustancia donde sus propiedades principales no desaparecen cuando cambia la fase durante un proceso termodinámico. Ejemplo, el agua. El agua es considerada la sustancia pura por excelencia. La composición química y las moléculas de sus moléculas, ¿verdad? Serán siempre las mismas si está en fase gaseosa, en fase líquida o en fase sólida.
siempre va a ser H2O. ¿Ok? Para una sustancia pura pueden existir más de una fase, pero su composición química es la misma en cada fase. ¿Correcto? Recuerden que los estados del agua, ¿verdad?, son gas, líquido y sólido. Siempre va a tener la misma composición química esa sustancia. ¿Ok? ¿Qué es un sistema simple compresible? ¿Por qué vamos a la parte de un sistema simple compresible? Porque en termodinámica todos los procesos están afectados por presión o por temperatura. ¿Correcto? Entonces, los gases y los líquidos y los sólidos se ven afectados por presión y temperatura. Entonces, ¿qué es un sistema simple compresible? Es aquel que consiste de una sustancia simple compresible. Cambia su volumen por efecto de la expansión del gas en un cilindro. Cambia el volumen, ¿verdad?, de esa sustancia por expansión del gas en un cilindro. Que reduce su volumen o aumenta su volumen. A eso es que se llama un sistema simple compresible. El gas es más compresible que el líquido y por ende el gas es más compresible que el sólido. ¿Ok? ¿Qué son las fases de equilibrio vapor-líquido en una sustancia pura? Vamos a ver ahora un experimento para entender esta parte. Tenemos un sistema integrado por un cilindro que contiene un émbolo. Imaginémonos, llevemos este experimento. ¿Por qué es importante este experimento? Porque este experimento hace una analogía con los sistemas de combustión interna de los automóviles. Acuérdense que los sistemas de combustión interna tienen cilindros y émbolos. Entonces, vamos a utilizar un sistema simple, ¿verdad?, de un cilindro y un émbolo para tratar de explicar las fases de equilibrio de vapor y líquido dentro del sistema. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar, o vamos a explicar cuál es el comportamiento que tiene la sustancia dentro de un cilindro con un émbolo. Ahí tenemos un cilindro, ¿verdad? Sobre el cilindro tenemos, o sobre el émbolo del cilindro, ¿verdad?, que está cerrado, ¿ok? Que está cerrado, tenemos unas pesas, ¿verdad? Esas pesas ejercen una presión sobre el émbolo de 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Presión, ¿ok? Y dentro del cilindro, por debajo del émbolo, existe un volumen y una masa de 1 kilogramo de agua líquida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este cilindro lo vamos a representar, o todo el proceso lo vamos a presentar con esta curva. Una curva de temperatura, ¿verdad?, de temperatura, volumen. Ok. Entonces, estamos en el punto A. Estamos en este punto representado en la curva. ¿Qué hacemos? Esta es una curva de temperatura contra volumen. Comenzamos el experimento inyectando o aumentando la temperatura del sistema. Como ven, a medida que aumentamos la temperatura, el volumen comienza a aumentar.
¿Ok? Comienza a aumentar. Tenemos líquido. El líquido comienza a calentarse y comienza a cambiar el volumen dentro del cilindro. Y a medida que va aumentando la temperatura, va a llegar un momento a los 100 grados centígrados donde va a aparecer la primera gota de vapor. ¿Correcto? Eso lo conocen ustedes ya desde bachillerato. El agua hierve, ¿verdad? Su punto de ebullición, su primer punto de ebullición, cuando aparece la primera burbuja de vapor, ocurre a los 100 grados centígrados. ¿Ok? A 100 grados centígrados, ¿verdad? Manteniendo la temperatura a una temperatura constante, ¿verdad? Toda el agua líquida que está dentro del cilindro sufre un proceso de cambio de estado. Comienza a pasar, ¿verdad? De líquido, comienza a pasar de líquido a vapor hasta que llega a este punto, ¿verdad? Donde desaparece la última gota de líquido y todo lo que está dentro del cilindro a una presión constante es vapor. ¿Ok? Comenzamos con el líquido. La primera burbuja de vapor aparece a los 100 grados centígrados, ¿verdad? El volumen dentro del cilindro cambia por efecto del vapor que se está formando dentro del cilindro, que se forma dentro del cilindro, que va empujando el émbolo hacia arriba, y ese volumen, ¿verdad? Desde B1 pasa a B2 hasta que todo el cilindro tiene vapor. ¿Ok? Todo eso se está dando a una presión de 1.033 kilogramos fuerza, a una presión constante. Entonces, si nosotros seguimos aumentando la temperatura o aumentamos la temperatura, en este punto comienza a elevarse la temperatura, ¿verdad? Hasta este punto y no cambia la fase, sigue siendo vapor, solo que es un vapor a una temperatura superior. Entonces, esta curva representa, ¿verdad?, los estados que sufren las sustancias puras cuando nosotros a estas sustancias, ¿verdad?, a presión constante o a temperatura constante, obtenemos este comportamiento de fases donde él pasa desde líquido comprimido, que es el primer estado que está dentro del cilindro, a vapor sobrecalentado, que es el último estado del cilindro. Por más que aumente, siempre va a mantener la misma condición, ¿verdad?, el agua dentro del cilindro. Entonces, esta temperatura que la hicimos para una presión constante, si nosotros la repetimos o repetimos el experimento para varias presiones, vamos a obtener un comportamiento, ¿verdad?, para esa sustancia pura. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros diferenciamos o notamos en esto? Que el punto de ebullición ocurre a los 100 grados desde un estado de líquido comprimido, ¿verdad? A medida que aumentamos la temperatura, la sustancia pura va cambiando de fases, ¿verdad?, hasta convertirse totalmente en vapor. Hay dos puntos donde aquí aparece la primera gota de vapor y aquí aparece la última gota de líquido, ¿correcto? Toda el agua se convirtió en líquido. Entonces, este proceso es un proceso de saturación. Este proceso en la realidad ocurre todos los días. Cuando el agua que existe en la superficie del planeta pasa por este mismo proceso
por efecto del cambio de temperatura, se transforma en nubes y, ¿verdad? Y se precipita después cuando consigue una zona fría y cae como agua, que es lo que se conoce como el ciclo del agua. Por este mismo punto, yo comienzo a descender la temperatura y llegará a pasar en forma inversa este mismo cambio de fase. A medida que voy bajando la temperatura hasta este punto donde aparece la primera gota de líquido, y si sigo bajando la temperatura, ¿verdad? El volumen comenzará a disminuir, ¿verdad? Y llegará un momento donde toda la parte será líquida y habrá desaparecido la última gota de vapor a esta temperatura, y de aquí en adelante será puro líquido. Eso es el ciclo de la naturaleza, el ciclo del agua en la naturaleza. Termodinámicamente, ese es el comportamiento que tienen las sustancias o el agua en la naturaleza. Aquí tenemos una curva de presión contra temperatura, ¿verdad? Donde vemos cuál es el comportamiento de esa sustancia en una curva de presión de vapor. Entonces, si una sustancia existe como líquido a la temperatura y presión de saturación, eso se llama líquido saturado. ¿Dónde ocurre eso? En la gráfica. En esta zona de acá. Aquí coexisten las dos fases, vapor y líquido. Esta zona de acá se conoce como zona de saturación, líquido vapor saturado. Esta zona de aquí, dentro de la curva, se conoce como la zona de líquido comprimido, y esta zona de aquí se conoce como vapor sobrecalentado. Ese es el comportamiento de las sustancias puras en el universo. Vamos a ver ahora una propiedad que se conoce como calidad. La calidad no es más que la fracción del volumen total que está representado por agua y vapor, por líquido y vapor. Cuando existe una sustancia donde una de esas partes está en forma de líquida y la otra como vapor a la temperatura de saturación, eso se denomina calidad, como la porción de la masa de vapor a la masa total del sistema. Entonces, ¿qué es calidad? Fíjese, calidad es la porción, la fracción, ¿verdad?, de la masa de vapor de la sustancia con respecto a la masa total del sistema. ¿Dónde tengo yo calidad dentro de esa curva? En la única parte donde tengo calidad es en esta zona, porque aquí coexisten las dos fases, vapor y líquido, y la calidad es la relación del vapor a la masa total, de la masa de vapor a la masa total del sistema. Entonces, a medida que me voy moviendo por esta línea, la calidad va aumentando. Aquí la calidad es 0, porque todo lo que tengo es líquido. A medida que yo me voy moviendo por la curva, la calidad va aumentando hasta que aquí la calidad es 1. ¿Por qué? Porque la masa del sistema es totalmente vapor, y la relación sería masa de vapor entre la masa total. Toda la masa de agua, que es de 1 kilogramo, se transformó en 1 kilogramo de vapor. Ojo, 1 kilogramo de vapor. ¿Cuánto es la masa de agua acá y la masa de agua acá y la masa de agua acá? Es la misma, porque la masa no varía. Sigue siendo 1 kilogramo de agua en estado líquido, en estado saturado, líquido vapor
y en estado de vapor o en la fase de vapor. Fase de vapor, 1 kilogramo, fase de líquido y vapor, 1 kilogramo, fase de líquido, 1 kilogramo de agua. Entonces, la calidad solo tiene sentido cuando las sustancias se hallan en estado saturado a presión y temperatura de saturación. ¿En qué estado está saturado en la curva? En el estado dentro del envolvente de la curva. Ese es el estado de saturación. Donde hay saturación, hay calidad. ¿Ok? Cuando existe una temperatura superior a la de saturación, se conoce como vapor sobrecalentado. ¿Correcto? La presión y la temperatura del vapor sobrecalentado son propiedades independientes, ya que la temperatura puede aumentar mientras que la presión puede permanecer constante. Lo único que varía es la temperatura, pero sigue siendo vapor sobrecalentado a mayor temperatura que la de saturación. Entonces, hay un punto dentro de ese comportamiento que nosotros denominamos punto crítico. ¿Y cómo reconocemos ese punto? Cuando el líquido saturado es igual al vapor saturado. Veamos la curva. ¿Cuál es el punto crítico de esta envolvente? Si yo aumento la presión y voy construyendo la misma curva, ¿en qué punto serán iguales? En este punto de acá de la curva de la envolvente. Ese es el punto crítico de la sustancia pura, donde las propiedades del líquido y del vapor son iguales. Las características de la sustancia son las mismas, porque en ese punto crítico están en equilibrio ambas fases. Por eso es que dice que el punto crítico, ¿verdad?, es donde el líquido saturado es igual al vapor saturado. Recordemos, líquido comprimido, líquido saturado y vapor saturado, vapor sobrecalentado. En este punto, el líquido saturado es igual al vapor saturado. Este es el punto crítico de toda sustancia pura. La misma curva que vimos anteriormente, ¿verdad? Hicimos el experimento para varias presiones, ¿correcto? A medida que la presión fue aumentando, la curva tuvo este comportamiento, ¿ok? Entonces, aquel experimento reflejado en esta curva para varias veces repetir el experimento, para varias veces el experimento repetir, ¿verdad? En una curva de temperatura-volumen, ¿ok? Este punto que está acá es el estado inicial. Este punto que está acá, como dijimos, apareció la primera gota de vapor. Ese es el punto de líquido saturado. Comienza el punto de líquido saturado. Este punto acá es el punto de vapor saturado. ¿Por qué este se llama líquido saturado y este vapor saturado? Porque en esta zona coexisten ambas fases de líquido saturado y vapor saturado. Uno puede decir, para forma más sencilla, el líquido tiene gas o el gas tiene líquido. ¿Correcto? Comparten los dos la misma zona. Como ven, para cada una de las presiones tenemos el mismo comportamiento. ¿Ok? Y a medida que vamos obteniendo ese comportamiento para presiones, vamos construyendo lo que se conoce como la campana o la envolvente de una sustancia pura. De A a B es el proceso, ¿verdad?,
donde el líquido se calienta hasta la temperatura de saturación. Esta temperatura de saturación es la temperatura que alcanza cuando se calienta el líquido. Y de B a C es un proceso a una temperatura constante de saturación y es donde ocurre el cambio de fase. ¿Ok? Entonces, todo lo que está dentro de la campana es líquido, vapor, saturado. La temperatura de saturación y, ¿verdad? Donde el líquido se convierte en vapor, aparece la primera gota de vapor y de aquí a acá es donde ocurre el cambio de fase. A medida que la temperatura, a temperatura constante, va cambiando la fase de la sustancia pura. De C a D es el proceso donde se calienta el vapor a presión constante. Es lo que se conoce como vapor sobrecalentado. Esta zona de acá es lo que se conoce como líquido comprimido. Entonces, a una presión, ¿verdad? Obtenemos también este comportamiento MNO cuando tenemos una presión equivalente a 3.206 libras fuerza por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Este es el proceso que no es ni vapor ni líquido. No hay, están en equilibrio en este punto que denominamos punto crítico. Entonces, N es el punto crítico. En él son idénticos el líquido saturado y el vapor saturado. La línea PQ representa un proceso a presión constante para una presión mayor a la presión del punto crítico. La presión del punto crítico para el agua saturada es de 3.206. Que es lo que se conoce como el proceso MNO, que no es de vaporización y es a temperatura constante. Este punto que está acá es un punto de inflexión, ¿verdad? Porque como usted ve, de la zona de líquido saturado, todo cambia a línea de vapor saturado. Entonces, esta línea de aquí, ¿verdad? Toda esta línea es líquido saturado y toda esta línea que está acá es vapor saturado. Toda esta zona que está aquí es a temperatura superior, que no es constante, y se llama vapor sobrecalentado. Toda esta zona que está aquí, por debajo, ¿verdad?, de la presión de saturación, se denomina líquido comprimido. Entonces, resumiendo, punto de líquido saturado, punto de vapor saturado, zona de líquido vapor saturado, zona de líquido comprimido, zona de vapor sobrecalentado, zona de inflexión que se conoce como el punto crítico.
¿Ok? Línea de líquido saturado, línea de vapor saturado. Este gráfico es importante para resolver los problemas en termodinámica, porque la mayoría de los ejercicios en termodinámica o los procesos en termodinámica se rigen bajo el comportamiento de la sustancia pura. Esta es la curva que determina el comportamiento de los motores de combustión para cualquier motor de combustión interna o cualquier motor que genere trabajo, porque la idea del motor es generar trabajo, o el sistema termodinámico es generar trabajo utilizando calor para generar trabajo. Ya esto lo habíamos visto. Es el resumen completo de la curva de líquido de una sustancia pura. Aquí vemos el mismo comportamiento del envolvente, pero en un gráfico de presión contra volumen. Fíjese, este es un gráfico de temperatura contra volumen, o sea que yo también puedo construir el mismo gráfico, ¿verdad? Manteniendo la temperatura constante, ¿verdad? E incrementando la presión. Eso es lo que conseguimos así. Como ven, la diferencia entre esta curva y esta curva, la diferencia es que las curvas de temperatura vienen en este sentido y las curvas de presión vienen en este sentido. Pero es la misma envolvente. La misma envolvente y tenemos la misma característica en la curva. Líquido saturado, punto crítico, vapor saturado, vapor sobrecalentado, la zona de líquido vapor saturado y la zona de líquido comprimido. ¿Okay? Entonces, usted puede construir la curva para una sustancia pura, ¿verdad? ¿Cómo? Para presión constante va incrementando la temperatura. O a una temperatura constante, usted va incrementando la presión con el mismo experimento, con el mismo cilindro que contiene esa sustancia. Ojo, el cilindro debe estar completamente aislado, no puede haber fugas, debe estar sellado para que no haya escape de vapor dentro del sistema. O sea, está confinada el agua en ese cilindro. Ese experimento se construyó así. Ahí tenemos el modelo, ¿verdad? Las dos curvas en un modelo tridimensional. Presión-volumen, ¿verdad? Volumen-temperatura. Y vemos la curva de envolvente que está acá. Esta está más completa porque esta considera la parte de sólido y vapor. Sólido, vapor, o sea, esta expresión en 3 dimensiones resume, completa todo lo que es las fases de la sustancia pura en el caso del agua. Sólido, líquido y vapor. Ahora vamos a ver la misma curva. ¿Ok? La misma curva representada, que está representada acá, pero vista desde arriba. Esta curva que está acá, con esta y esta que está acá. Desde arriba, ¿verdad? En 3 dimensiones o en 3 variables. Aquí la tenemos. Cómo se comporta el agua y cuáles son las fases del agua. En este caso, el experimento lo llevamos desde el hielo hasta, ¿verdad?
hasta que lo fundamos y hasta que obtengamos el estado de saturación, ¿verdad? En el cilindro de hielo, correcto, a una presión constante, aumentamos la temperatura, ¿verdad? La temperatura cambia, ¿verdad? Ese hielo se funde, ¿verdad? Cuando comienza a aparecer el vapor, entonces el volumen, el émbolo se comienza a mover y el volumen comienza a aumentar, ¿verdad? Si estamos, es más, el gráfico le dice a usted qué debe hacer para pasar, ¿verdad? A una presión de la fase sólida, ¿verdad? A la fase de vapor. Por ejemplo, a una presión constante, usted lo que tiene que hacer es aumentar la temperatura, él va a pasar, ¿verdad? Por la línea de fusión, ¿ok? Pasa a la fase líquida, llega a la línea de vaporización y entra a la fase de vapor. Ese gráfico se entiende de esa manera. Este gráfico que está acá es este gráfico que está aquí. Son estos elementos de la curva, esta curva que está acá y esta curva que está acá. Ahí están las tres fases de sólido a vapor de la sustancia pura agua. Ese comportamiento es similar para todas las sustancias puras. Ese comportamiento es básico para los motores de combustión interna, es básico para los sistemas de enfriamiento, los aires acondicionados, es básico para generar trabajo en una planta, ¿verdad? Hidroeléctrica. Calor, trabajo, compresión, condensación, todo el proceso, todo el ciclo se cumple bajo esa curva de comportamiento del agua, que es la sustancia pura por excelencia. Cuando veamos la segunda ley, verán el proceso completo en la realidad. Cómo funciona una máquina térmica, cómo funciona un sistema de generación de trabajo para generar electricidad. Cómo funciona una planta hidroeléctrica, que no es más que una máquina térmica. Todas esas propiedades, todo ese comportamiento se hizo para varios valores de temperatura y para varios valores de presión. ¿Correcto? Esas curvas se crearon tablas de esas curvas. Eso es lo que se conoce como las tablas de propiedad. Para el agua, para el R134, que es una sustancia que se utiliza en los aires acondicionados, para cualquier sustancia pura. Entonces, usted en las tablas de propiedades tiene la presión, la temperatura que está especificada en un punto en la curva y usted tiene el volumen referido a la relación de volumen con respecto a masa, que se conoce como volumen específico, ¿verdad? La energía interna específica del sistema, todo lo que es la energía de todo el sistema referido a las unidades de masa, ¿verdad? La entropía y la entalpía, que no es más que la energía del sistema. Estos son los valores de energía del sistema referidos en entropía, en entalpía y entropía, los valores de
energía interna del sistema y los valores de volumen del sistema. ¿Cómo cambia el volumen? Eso ocurre en un cilindro de un motor de combustión interna. Eso ocurre con la gasolina. Ese es el proceso de un motor de combustión interna cuando la gasolina entra al sistema a cierta presión y temperatura, genera esos comportamientos. Esos son los comportamientos que genera una máquina térmica. Esa curva es la curva base de todo. Esa curva es la base de los sistemas de aire acondicionado. Cuando veamos segunda ley, nos daremos cuenta de eso. Y estas curvas se generaron ¿para qué fase? Para la fase de saturación, donde tenemos líquido, ¿verdad? Líquido y vapor. Como ven, tengo líquido saturado para el volumen. ¿Cuál es el volumen al estado de líquido saturado? ¿Cuál es el volumen al estado de vapor saturado? Tanto para el volumen específico, para la energía interna, para la entalpía y para la entropía. En la zona de saturación, esta curva o esta tabla que está acá es lo que está representado en esta curva, en esta zona de acá. ¿Ok? En esta curva, en esta zona de acá. Esa tabla no es más que esta curva llevado a los valores numéricos mostrados en una tabla. Para la fase de vapor sobrecalentado, tiene también los valores calculados para esa zona. Fíjese, aquí no existe líquido en el vapor sobrecalentado. Lo único que existe es vapor. Por eso es que tiene volumen, energía, entalpía y entropía del vapor, porque esta es la tabla de la zona de esta zona de acá. Por supuesto, también hay una tabla para esta zona de líquido comprimido, donde solamente tengo líquido, volúmenes específicos de líquido, energía interna de líquido comprimido, entalpía y entropía de líquido comprimido. Entonces existen estas tablas de propiedades para saturación, para sobrecalentado y para líquido comprimido. Y con esto terminamos la videoconferencia de hoy. Una videoconferencia bastante corta, pero muy necesaria para que cuando veamos la primera ley, hoy es martes, el jueves vamos a dar una videoconferencia, ¿verdad? Sobre primera ley de la termodinámica. Para completar el tema 2, la semana que viene, todo lo que es segunda ley, y la semana que viene ya colocamos la segunda actividad evaluada después de ver la parte de segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver algunos ejercicios de las aplicaciones de estas propiedades, ¿verdad? De la primera y la segunda ley en la teoría de energías en las naturalezas. Como estamos tratando las energías en la naturaleza, esto tiene mucha relación con eso, porque las sustancias puras se encargan de generar energía. En segunda ley y en primera ley, usted se dará cuenta por qué la sustancia genera energía. La gasolina es una sustancia que genera energía. Genera calor y ese calor genera trabajo. Y el trabajo y el calor es energía. Ese trabajo es lo que permite al automóvil moverse. Ese trabajo en una planta hidroeléctrica es lo que permite producir
energía, producir electricidad. Esa es la finalidad de la termodinámica. Eso es uno de los elementos que producen energía en la naturaleza. Por eso es que este tema se llama energías en la naturaleza. Entonces, hemos llegado al final de la presentación. ¿Ok? El jueves a la misma hora tenemos la otra presentación. Vamos a ver la otra presentación para que veas de qué es lo que vamos a tratar. Bueno, tenemos algunos problemitas ahí que los vamos a superar en la próxima videoconferencia. Entonces, recuerden, cualquier duda al respecto, comunicarla a través del foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Les recuerdo también que la fecha de máxima tope de entrega de la primera actividad evaluada del tema 2 es el 30 de noviembre y que la última actividad evaluada, la actividad evaluada número 2, la fecha tendrá el 17 de diciembre cuando estemos saliendo de vacaciones de fin de año. El jueves de esta semana vamos a ver primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Y posteriormente, la semana que viene, veremos la segunda ley de la termodinámica. Si hay otro tema para complementar, lo veremos en el transcurso de la semana que viene. Por lo general, las videoconferencias siempre serán de ciencia integral, serán martes y jueves. Ok. Me despido por el día de hoy. Que pasen una feliz tarde.